últimos datos, y el caso del muñeco, el jefe de una banda violenta que actuaba en nuestra región. Si me permite, me encantaría que ese señor lo pusieran con los presos comunes, al que mató a la niña y la violó primero. Justicia carcelaria, dice. Absoluta. Bueno, vamos a hablar sobre ese tema. Hoy les contaremos los últimos acontecimientos sobre la muerte de Alicia, el bebé de 17 meses que perdió la vida al ser arrojada por la ventana a manos de la pareja de su madre. También conoceremos los detalles de la condena que podría dejar en libertad, en menos de 2 años y medio, a uno de los delincuentes más peligrosos de la región, Santiago Correa, el muñeco. Para hablar de estos siempre duros asuntos tenemos a López Graña, un prestigioso abogado penalista que tenemos el placer y el privilegio de contar con nosotros. Y el primer caso, Pedro, es especialmente doloroso porque la víctima solo tenía 17 meses. Hablamos del crimen de Vitoria, en el que una niña acabó siendo lanzada por la ventana de un domicilio tras supuestamente haber sufrido abusos sexuales. Vamos a conocer cómo ha sido supongo que ustedes ya lo conocen, pero vamos a mostrarles este vídeo para que lo refresquen. Esta semana la muerte de Alicia, una niña de 17 meses a quien el pasado lunes la pareja de su madre lanzaba desde la ventana de un primer piso en Vitoria, conmocionaba a la sociedad. La madre de 18 años también resultó herida en el suceso. La joven contó en un primer momento a la Ertzaintza que descubrió al agresor intentando abusar de la niña. Sobre las 3:30 de la madrugada del pasado lunes se despertó y comprobó que no estaban ni su pareja ni la niña. Los encontró en otra habitación y él estaba practicándole tocamientos de tipo sexual. Ambos se enzarzaron en una fuerte discusión y la desesperación de la madre por recuperar a su hijo llevó al agresor a un enfurecimiento total y lanzó a la niña por la ventana e intentó hacer lo mismo con la madre. El presunto asesino de la niña es sevillano de nacimiento, tiene 30 años y es profesor de saxofón en el Conservatorio de Vitoria. Fue detenido y se encuentra en la cárcel alavesa de Zaballa. El informe de la autopsia practicada descarta que la pequeña sufriera una agresión sexual con penetración y no precisa si hubo algún tipo de tocamiento. El informe forense dice que la niña murió el martes por una hemorragia cerebral, día y medio después de que sufriera el doble impacto contra el cristal de la ventana y contra el suelo de la calle. El caso sigue bajo secreto de sumario. El fiscal jefe de Álava ha explicado que se ha emitido el informe preliminar de la autopsia. Será determinante lo que declare la madre de la pequeña. Miles de vitorianos se han concentrado como seña de protesta y repulsa por este trágico final para una inocente niña, Alicia, tan solo un bebé de 17 meses. Hoy ha tenido lugar el funeral de la pequeña Alicia en el pueblo burgalés de Ontoria del Pinar, donde viven algunos familiares. Abogado, me imagino que por muchos años que lleve en esta profesión, uno no acaba todavía de creerse las cosas que ocurren, ¿no? Y de acostumbrarse, porque esto es la bajeza humana ya llevada a límites insospechados. Probablemente hay una atrocidad y hay una situación tan terrible, especialmente cuando hablamos de una niña, un bebé tan pequeñito. Impacta a cualquiera y no hay forma de acostumbrarse a eso. Me parece que hay un informe forense que, más allá de que pudiera haber habido algún tipo de tocamiento, pero no llegó a más la agresión sexual, ¿verdad? Sí, a mí me parece que es interesante destacar esto por 2 razones. La primera es porque a veces se precipitan mucho los rumores y las conclusiones. Y luego yo creo que es importante también tener un poco de paciencia cuando hay casos tan graves, porque está bajo secreto de sumario significa que en teoría no se conoce o muy pocas personas conocen cómo ha ocurrido, por lo menos lo que se sabe hasta el momento, y pueden surgir verdaderamente sorpresas siempre. Entonces es un poco una llamada a la cautela, a no sacar conclusiones nunca precipitadas. Se dijo en su momento que había una agresión sexual, a lo mejor ha habido algún tocamiento y es bastante probable. Fue la madre, sí, claro, sí. Estaban en el recinto estaban solo los 3, sí. El chico el individuo, la madre y el bebé, y la madre es la que ha dicho que ha habido obviamente, abusos sexuales. en un informe forense, en una autopsia, no se puede determinar que haya habido tocamientos porque no suele dejar signos. Claro. Pero la madre sí es un testigo privilegiado en este sentido. Por tanto, su testimonio tendrá también un peso importante. Sí, sí. El otro día nos hablabas, abogado, de la importancia y necesidad de que todo el mundo sea defendido, ¿no? Sí, Independientemente de lo demás, ¿no? Porque eso es lo que nos da una seguridad jurídica.
al resto de los ciudadanos. Pero defender a un tipo como este ahora... Vamos a ver, no es plato de gusto seguramente para nadie, pero incluso un tipo como este habrá que defenderlo. Es significativo que aparecía un primer signo o una primera circunstancia que parecía una agresión sexual. Ahora hay un poco de duda, por lo menos se plantea una duda. Yo creo que no debemos perder de vista que cuando somos víctimas nada nos parece suficiente. Cuando somos ciudadanos o legisladores o simples espectadores somos más ponderados, menos contundentes a la hora de pedir la cabeza de nadie. Yo, en este sentido, me gusta sacar a colación con frecuencia la propia historia del derecho penal. Inicialmente, en los ancestros de nuestra civilización, existía la venganza. Cuando alguien hacía algo contra otro, el agredido tenía derecho a hacerle mucho más de lo que había recibido. Posteriormente vino el ojo por ojo, diente por diente, que hoy nos parece una norma bárbara, pero en su momento fue un gran progreso para la humanidad. Si me matan a un hijo, yo como mucho puedo matar al hijo del otro. Era lo que decía la norma. Pero nuestra civilización ha ido evolucionando y objetivamente, si ponemos el acento o mejor dicho, si una persona que ha sufrido, imaginemos esta madre o cualquier persona que ha sufrido un delito violento, atroz, esa persona probablemente querría comerse al culpable. Sí. Pero objetivamente la sociedad debe tener un cierto grado de ponderación y por eso el Estado ha recibido ese encargo para que no haya ni una venganza brutal y para limitar también. Si no sería la ley del oeste. Indudablemente. Claro. ¿Qué padre o qué madre no y haría... incluso sin ser padre o madre, cualquier individuo que cogiera a este tipo por ahí, como decía antes Belén, en la cárcel? Bueno, ¿a qué cargo se enfrenta este acusado? Parece ser, por lo que se ha conocido, que como mínimo ya es bastante probable que sea autor de asesinato. El asesinato no es solamente matar a alguien, sino en determinadas circunstancias que agravan esa muerte. Y en concreto el desvalimiento de la víctima. Ha matado a una niña, a un bebé que no tenía posibilidad de defensa. Por tanto, ahí hay un plus que le da ese gravamen al crimen. Se enfrenta también a un homicidio intentado. La madre no ha muerto, pero parece que también estaba quería tirarla por la ventana, en peligro de muerte. Sí. Y luego, además, pues a las lesiones de la madre, independientemente de otras cuestiones penales. Pero como mínimo se enfrenta a un delito muy grave, pero un asesinato además agravado por la propia víctima, y no sabemos si se le considerará también autor de esas agresiones sexuales. Podría ser todavía... La Asociación Feminista Clara Campoamor piden prisión permanente revisable. ¿Esto en qué situación? Bueno, es bastante probable que pudiera haber aquí una condena con una prisión permanente revisable, que es el equivalente a lo que siempre se ha conocido la cadena perpetua. Entonces, es lógico que se plantee esta petición y es, aparentemente, con lo que se conoce, no sería disparatado. No sería disparatada. El acusado está en prisión preventiva, aislada. ¿Por qué a este tipo de delitos, a este tipo de delincuentes, presuntos delincuentes, se les pone en prisión de aislamiento? Bueno, suelen ser personas reos o penados, en este caso no es penado, pero son personas con cierto riesgo. Unas veces riesgo para su propia vida y otras veces riesgo derivado de los otros reclusos. Hoy conocíamos además a un detenido del caso de una chica de hace muchos años que se ha quitado la vida en prisión. Sí, en ocasiones hay un riesgo de un suicidio y en muchas ocasiones un riesgo de que sea agredido o atacado por otros reclusos. Cuando se dan este tipo de delitos, especialmente con mujeres y de manera significativa con menores, hay una cierta... es una realidad. En prisión hay como una ley... Pero eso sigue pasando, abogado. No es algo antiguo. Es decir, las prisiones ahora están muy controladas por los funcionarios. Indudablemente. ¿Pero sigue ocurriendo? Probablemente no es tan fácil que haya estos ataques, pero esa tendencia
sí existe. Eso yo creo que es algo conocido. Vamos a hablar del muñeco. El muñeco, ¿a quién se conoce como el muñeco? ¿Por qué este apodo? El jefe de una banda, ¿no?, de atracadores. Sí. Los apodos siempre tienen un origen, a veces en la infancia, y en este caso parece ser que es un tipo que iba muy bien arreglado, le gustaba pintarse, dibujar, perdón, sino ir muy, como ellos dicen, maqueado. Maqueado, sí. Y eso pues parece que le podía dar ese calificativo. Pero suelen tener un cierto una raigambre del pasado, en ocasiones también de las familias. Sí. Vamos a conocer el caso porque esta semana salía esa sentencia por 5, creo que eran asaltos violentos, y ha sido toda una sorpresa la condena. Santiago Correas, alias El Muñeco, solo cumplirá 4 años y medio de cárcel por 5 asaltos con violencia. La banda liderada por El Muñeco estuvo detrás de 5 violentos asaltos cometidos en Murcia, Molina de Segura, Mulas, San Pedro del Pinatar y la localidad alicantina de Torrevieja. Robos minuciosamente planificados y cometidos con una cruel violencia. Los ladrones, portando pasamontañas para ocultar sus rostros, irrumpían en la vivienda cargados con armas y cuchillos, y no les temblaba la voz a la hora de intimidar a sus víctimas. En uno de los casos asestaron una brutal paliza a un vecino de Torrevieja. Su captura se produjo de la misma manera que todos sus actos, violentamente. De hecho, El Muñeco presentó una fuerte resistencia y a causa de ello recibió 2 tiros en una pierna. De los 27 años y medio que se pedían para él por delitos tales como robo con violencia e intimidación, lesiones y daños mediante incendio, se han quedado en 4 años y medio tras un acuerdo de la Fiscalía y la Defensa. Teniendo en cuenta que Santiago Correa, El Muñeco, lleva en prisión preventiva 2 años y medio, tiempo que se le resta de la condena. En pocos meses podría estar disfrutando de libertad. Una escasa condena para uno de los delincuentes más peligrosos de la región, que volverá a pasear por nuestras calles en un corto periodo de tiempo. Bueno, abogado, esto, los que lo estamos oyendo y los espectadores que están en casa se quedan helados porque dicen, vamos a ver, le piden 27 años y se queda en 4 años y medio, y además se habla de un acuerdo entre la Defensa y la Fiscalía. ¿Qué tipo de acuerdos son estos? Sí, en realidad esto hay que reconocer que suele ser un poco difícil de comprender, especialmente para quien no está en el mundo del derecho. Resulta chocante. Además, en este caso hay elementos de bastante peligrosidad, bastante agresividad. Lo que pasa es que la figura de la conformidad, que sería llegar a un acuerdo entre las acusaciones y las defensas, tiene sus ventajas. También tiene sus inconvenientes. Sobre todo, las víctimas suelen verlo, en la mayoría de los casos, muy mal. Porque las víctimas, y más dependiendo de que hayan sufrido, qué consecuencias hayan tenido, pues obviamente no suelen ver con buenos ojos las conformidades, los acuerdos, pero tienen a veces su utilidad. En este caso, iban por lo general, aunque fueron 5 asaltos, iban por lo general cubiertos. ¿Y el modus operandi de este hombre cómo era? Sí, parece ser que lo primero era identificar un buen golpe, identificar a la víctima. Algún lugar que tuviera aparentemente dinero, joyas. No era aleatorio. No. Voy andando por aquí, veo una casa y me meto. No. Estos eran, por lo que se conoce, actos planificados. Lo primero es identificar, y en ese sentido tienen como sus buscadores también. Es decir, identifican dónde pueden cometer un golpe, un crimen. Que suelen tener dinero, porque tengan sí, joyas. Signos aparentes, sí. O alguien que sabe que ha hecho algún tipo de operación, alguien que ha recibido algún premio, y entonces se les localiza. Después se hace un seguimiento y después se planifica ya el asalto, el crimen. Y de forma muy violenta, porque dicen que este tipo era así, de carácter muy violento. Los crímenes o delitos que se han descubierto de esta banda, de este grupo, eran todos muy contundentes y con violencia. La violencia, yo creo que era usada para tratar de intimidar a las víctimas y evitar que se defendieran, que respondieran a la agresión. Hoy hay una figura
que nos llama la atención cuando en algún asalto de este tipo, en alguna casa que ha ocurrido, el propietario de la casa, por lo que sea, tiene un arma o responde a la agresión y se carga a uno de los atracadores, se mete en un lío. Bueno, vamos a ver. Todo esto siempre requiere una cierta sutileza y sobre todo ver el caso concreto. Lo que no sería razonable es que uno vaya a su casa y se encuentre a alguien con un cuchillo a distancia y a lo mejor saliendo ya de la casa y empieces a dispararle y a matarlo. No parece tampoco coherente, pero si yo o cualquiera se encuentra en su casa y viene uno o varios asaltantes, obviamente uno tiene derecho a defenderse y ahí, aunque hubiera una muerte del asaltante, por lo general, salvo circunstancias, ya digo, muy especiales, eso es un claro ejercicio del derecho a la legítima defensa. Ya. Por tanto, lo Que importante... suele haber matices también en las cosas, ¿no? Sí, no. A nadie le pueden reprochar que dispare a otra persona que ha entrado en su casa y además con armas. Y, Ya. bueno, pues eso... Lo de la reinserción es posible No porque digo, estamos... no digo que sea la norma que haya que disparar al primero que entre Ya. a una... Pero obviamente... Si ves en peligro tu vida, la de tu Faltaría familia... más, faltaría más. La reinserción es posible porque estamos viendo que este señor, el muñeco, a lo mejor dentro de un par de años está ya por la calle. Como experiencia de abogado, ¿esta gente suele volver a delinquir? Es muy difícil y además yo creo que es temerario decir esto, pero son delincuentes muy consolidados, delincuentes que además no ha sido un acto puntual en una situación donde han tenido, se ha sentido necesitado de Ya, algo, sí. Eran planificaciones. Este es un tipo de delincuencia de difícil pronóstico, de una reinserción difícil, por lo menos. Ahora, hay que decir también que por suerte, por lo menos estos casos que se han conocido de los 5 asaltos, en ninguno hubo una muerte, fueron violentos, pero no hubo, parece que más allá que la violencia de intimidatoria, que no es poca. Ya está bien, sí, no sí. es poca. Sí, pero que no pero que pasaron no de ahí. llegaron a matar a nadie, ¿no? Entonces, esa es vamos a considerar una circunstancia especial de este grupo o de estas personas. Abogado, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, porque estos temas son duros, son complejos, pero escuchar a una persona experta yo creo que a todos nos coloca un poco las ideas en orden. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta el próximo día. Bueno, como cada viernes, vamos a irnos un poquito de copla, porque viene nuestro compañero Benito Martínez y nos trae el clan de las Flores, o de los Flores, ¿no? Porque también había un hombre como Antonio Flores también, que es una figura importante, y lo vamos a ver hoy con Benito Martínez. Una de las familias